El CESJAL presenta un programa del Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad. Enfoque Ciudadano. Buenas noches, bienvenidos a Enfoque Ciudadano, una producción del Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad, CESJAL. El tema de hoy, MIDE Jalisco. Presentamos a ustedes una cápsula que hace referencia a lo que es MIDE, narrada por mi compañera Cintia Cala. Posterior a esto, iniciamos con un panel con mi compañero Carlos Brambila como moderador. Quédese con nosotros. El Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco, mejor conocido como MIDE Jalisco, es un sistema de información del Gobierno del Estado que permite la consulta, actualización y seguimiento de la evolución periódica de los indicadores del Plan Estatal de Desarrollo 2013-2033. Los indicadores sirven para medir el grado de cumplimiento de los objetivos planteados en términos de resultados, para ayudar a la toma de decisiones y para orientar los recursos. MIDE da seguimiento mensual a 388 indicadores, de los cuales 160 indicadores están incluidos en el Plan Estatal de Desarrollo y 228 son complementarios. El pasado 25 de marzo se instaló el Consejo Ciudadano MIDE Jalisco, integrado por miembros de la sociedad civil e instituciones públicas. Este consejo será un órgano auxiliar de la administración para promover la participación ciudadana en la definición de la estrategia de monitoreo de los indicadores del desarrollo del Estado, por medio de recomendaciones colegiadas e independientes. Esto con el propósito de fortalecer las tareas en materia de seguimiento al cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2033. Amigos de Enfoque Ciudadano, bueno, pues el día de hoy, como ustedes han escuchado, el programa está dedicado a MIDE Jalisco, el sistema de monitoreo de indicadores del desarrollo. Y bueno, pues para que nos expliquen precisamente este sistema, hemos invitado al doctor David Gómez Álvarez, subsecretario de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado. Muchas gracias, señor subsecretario. Gracias, doctor, por todas las facilidades para este programa. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Está también con nosotros la doctora Mónica Vallescar Ramírez. Ella es la directora general de Evaluación y Seguimiento de esta subsecretaría. Doctora, muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Y bueno, alguien de casa, alguien que está al mando de la Dirección de Estudios Estratégicos del CESJAL, el maestro Roberto Orozco Gálvez. Roberto, bienvenido. Carlos, muchas gracias. Bueno, ¿qué les parece si vamos entrando en materia? Y vamos entrando con algo muy sencillo. Podría parecer muy sencillo, pero creo que es la base de esto. ¿Qué es medir y qué es evaluar, doctor? Bueno, medir y evaluar, que son funciones que generalmente van de la mano, son funciones que ocurren y se necesitan en el gobierno, pero prácticamente en cualquier área del ámbito público, económico, en una empresa, en una universidad. Y en el caso del gobierno, medir y evaluar se refieren a dos funciones que tienen que ver con la posibilidad de saber cómo está actuando el gobierno, qué está produciendo, medir y evaluar, como los términos lo indican. Y en ese sentido, es como cuando uno compra en el supermercado medio kilo de huevo o lo miden y uno resulta que está a 1.82 metros de altura. Y eso es importante porque te permite comparar y eso te permite saber si estás mejor o peor que los demás. Y también comparar contra uno mismo. Es decir, si hoy te miden en la escuela y sacas un 8 de calificación, no sabes si es una buena nota o una mala nota, solamente puedes saber si conoces el promedio de calificación del grupo, por ejemplo, en el que perteneces, y si es 9, pues entonces no estás tan bien porque estás abajo del promedio. Y también puedes compararte contra ti mismo si tomas como referencia la calificación del año anterior. Si fue 9, entonces empeoraste. Si fue 7 del año anterior, entonces mejoraste. Entonces, medir y evaluar son funciones cotidianas que todo el tiempo estamos realizando y que en el gobierno son fundamentales porque nos permiten saber qué está haciendo el gobierno del Estado, qué están haciendo los ayuntamientos, qué está haciendo el gobierno federal y si lo está haciendo mejor que otros gobiernos, mejor que el año pasado, que años anteriores, y eso te permite siempre medir para mejorar. Lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Y por eso hay que siempre estar midiendo y evaluando las cosas que hace el gobierno y que hacen las empresas, las universidades, los individuos, los hogares, los países, en fin, todo el tiempo la gente y los individuos están midiendo y evaluando.
Y yo creo, doctora, que en ese sentido no estamos, la sociedad en general, no estamos muy acostumbrados a que nos evalúen. Vaya, no nos cae muy bien eso. Sí, y la sociedad y mucho menos el gobierno, ¿no? Digamos, en términos generales, estamos acostumbrados, sobre todo en la iniciativa privada, como se mencionaba, a hacer mediciones y evaluaciones. Permanentemente los accionistas de una empresa pues saben y exigen, ¿no?, a la propia empresa que dé datos que midan no solamente sus ventas, sino sus rendimientos. En el caso del gobierno es un gran reto porque ciertamente a nadie, a mí en lo personal, como ciudadana, seguramente es complicado aceptar que me estén midiendo y que me estén evaluando, y en el gobierno el reto es mayor, pero ahí lo importante en el gobierno justamente es que la medición, que es una cuantificación de cómo estamos haciendo las cosas, y la evaluación es una valoración mucho más profunda, que no solamente requiere medición, sino requiere compararnos con respecto de lo que nos planteamos como objetivos, ¿no? Entonces, en ese sentido van de la mano la medición y la evaluación, siendo la evaluación más profunda. Nos está permitiendo hacer estas valoraciones del rendimiento social del recurso público, que ese es el gran reto en el gobierno, ¿no? Cómo es que está el recurso público y las acciones, recursos no solamente de dinero, sino recursos de los seres humanos que estamos contratados para servir, y de los recursos materiales que están empleándose, cómo esto se rinde o da frutos en términos sociales, en términos económicos, en términos de desarrollo. Ese es el gran reto en el gobierno de la medición y la evaluación. Retomaremos un poquito esto de qué es medir y qué es evaluar, sobre todo en el gobierno, pero yo quisiera que Roberto nos dijera, en el CESJAL, esto de medir y evaluar es una acción prácticamente cotidiana, ¿no? Sí, efectivamente. El CESJAL, para poder emitir las recomendaciones, muchas de ellas en términos de política pública, tiene que partir de datos. Es difícil poder sustentar una recomendación en cualquier sentido si no hay algún dato que la sustente o que nos permita más o menos acercarnos hacia dónde o tratar de diseñar un punto de llegada y entonces trazar la línea para allá. Entonces sí, es cotidiano. Nosotros en nuestro trabajo diario tenemos que recurrir a la información que se genera generalmente a través de instituciones ya muy prestigiadas como el INEGI, inclusive internacionales, también en ocasiones locales, nuestras universidades, investigadores que participan con nosotros, y con base en ello tomamos los datos. Un ejercicio también que nosotros agregamos es tratar de incorporar otros elementos. Las mediciones por sí solas son datos duros, pero todas se dan en ciertos contextos. En ocasiones, el combinar datos duros de temas económicos con cuestiones sociales e inclusive en ocasiones de términos políticos, nos pueden dar muchas explicaciones de por qué sí se avanza o no en uno o en otro indicador. Esa es una de las tareas que comúnmente hacemos, y además, bueno, también tenemos por atribución de ley un seguimiento, tenemos que dar un seguimiento muy puntual al Plan Estatal de Desarrollo. Entonces, eso para nosotros es el día a día del trabajo que realizamos. Bueno, pues es un buen punto de partida en este panel, que es medir, que es evaluar. Ya nuestros panelistas han hablado respecto a la importancia que es evaluar las acciones de gobierno. Y ahora, doctor, ¿cuáles van a ser los indicadores o con exactitud qué es lo que va a medir Mide Jalisco? Bueno, Mide Jalisco es un sistema y una plataforma dinámica que permite monitorear los indicadores del desarrollo en tiempo real, actualizarlos, y que muestra justamente cómo está evolucionando el Estado de Jalisco, no solamente el gobierno, sino la economía, la sociedad, la cultura, el medio ambiente, todos los aspectos que conllevan el desarrollo, a partir de muchos indicadores, de 360 indicadores, que permiten justamente ir todo el tiempo monitoreando ese avance o retroceso o mantenimiento de los indicadores. Y esto es un sistema, una plataforma muy interesante porque permite primero al gobierno tener la información para tomar mejores decisiones informadas a partir de cómo están evolucionando los distintos sectores, ámbitos del desarrollo, a la ciudadanía para que también conozca cómo está evolucionando el Estado y pueda también tomar decisiones económicas de inversión, académicas de qué estudiar, cuáles son las materias, las carreras
las amas de casa, cómo están evolucionando los precios, etcétera. Y finalmente es también una plataforma de rendición de cuentas. Eso que comentaba la doctora Vallesca en cuanto a la necesaria evaluación que tiene que hacer el gobierno de sí mismo y el monitoreo de sus acciones es parte de un ejercicio y de una tendencia global de rendición de cuentas. Y en ese sentido, MIDE es un instrumento muy poderoso de rendición de cuentas del gobierno del Estado que permite estar en tiempo real, de manera permanente, mostrando cómo están evolucionando los indicadores que le atañen al gobierno de sus acciones, pero también de la sociedad, de la iniciativa privada, de todos los actores no gubernamentales que también tienen que ver con el desarrollo de Jalisco. Y continuaremos, amigos nuestros, con esta interesante charla, pero después de esta pausa. El CESJAL es joven. Fue creado por ley en 2004 y se integró en 2005. Evoluciona y construye su identidad ante la sociedad civil. Aprende de su propia experiencia, perfeccionándose como espacio de interlocución entre la sociedad y el gobierno. Somos un organismo en constante búsqueda para favorecer el diálogo, profesionalizar las propuestas de la sociedad civil y asegurar la continuidad de los proyectos, independientemente de transiciones gubernamentales o de otra índole. Al ser un espacio abierto a la deliberación sobre temas de trascendencia, el CESJAL es un buen consejo ciudadano. Continuamos, amigos, aquí en Enfoque Ciudadano, esta producción del Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad, hoy con el tema MIDE Jalisco. Y bueno, Roberto, ¿cuál es la visión de CESJAL respecto a MIDE? ¿Cuál es su visión y su participación también incluso? Sí, desde CESJAL la percepción de todos estos esfuerzos que se están realizando en el sentido de avanzar para tener un sistema de medición y evaluación son bienvenidos, son celebrados. Además, forman parte, de ahí nosotros nutriremos también de la información que de ahí se genere, nosotros podremos también trabajar nuestros proyectos de investigación particulares. Sobre todo vale la pena mencionar que en México la tradición de la evaluación de lo que se hace en el ámbito público no data de muchos años atrás. Realmente se ha avanzado mucho y hay grandes retos también porque en el avance, en la rapidez del avance, también de pronto se presentan oportunidades para ir articulando esfuerzos individuales y avances individuales en algunas áreas, cómo se concatenan, cómo se coordinan entre sí y entonces tener mayor claridad, mejor información. Pero de entrada lo vemos muy bien y lo celebramos. Me gusta mucho ese término de articular porque habla bien de lo incluyente que es este sistema. Ahora, doctora, ¿nos podría dar ejemplos concretos? Porque hablar de 385 indicadores, bueno, se me hace como que mucho y se me hace también como que un enorme trabajo. ¿Por qué no nos dan algunos ejemplos? Tenemos 385 indicadores con algunos más de 100 indicadores que tienen información a nivel municipal, otro tanto tiene información comparativa de Jalisco con respecto a otros estados del país. Tenemos diferentes frecuencias de actualización de datos, hay algunos datos que se actualizan de manera semanal, pero tenemos datos que se actualizan de manera quinquenal, ¿no? Entonces es un tablero muy amplio que cualquier ciudadano puede acceder a él a través de la plataforma de la Secretaría de Planeación, de la Subsecretaría de Planeación y Evaluación. Y por ejemplo, ¿qué pueden encontrar ahí, ¿no? Tenemos, por decir el dato comparado del 2013 con respecto del 2012, de aguas residuales tratadas en todo el estado. La buena noticia es que subimos 2.7% el nivel de aguas tratadas en el estado, y esto se puede comparar, son indicadores que te permiten hacer un entendimiento comprensivo de lo que nos está sucediendo y te dan evidencias para que se puedan tomar decisiones ciudadanas y gubernamentales. Tenemos en contraste
un ligero ajuste en las plantas de tratamiento de aguas residuales. Es decir, tenemos menos plantas de tratamiento, pero tenemos más porcentaje de agua tratada, ¿no? Tenemos algunos otros indicadores que hemos estado incorporando, como es inversión extranjera directa, que la buena noticia es que de 2012 a 2013 subió la inversión extranjera directa para el estado de Jalisco en más de 5.1%, o tenemos datos como la población vulnerable por carencias sociales, que es un indicador que no lo mide el gobierno, sino lo mide el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, y nos indica que en las últimas 2 mediciones Jalisco tuvo una reducción del 16% en este porcentaje de población vulnerable. Entonces ahí pueden encontrar información, como decía el doctor David Gómez Álvarez, tanto alineada a los objetivos estratégicos del Plan Estatal de Desarrollo, como información alineada a temas de gran interés, ¿no? Empleo, seguridad, desarrollo social, desarrollo económico. Yo iba a preguntarles que si tenemos ya datos en este momento, y por lo que estoy viendo, bueno, han hecho el lanzamiento público oficial, pero ustedes ya tienen mucho tiempo trabajando, por lo que estoy viendo. Ya hay datos en este momento ya en tiempo real. Claro, de hecho, este sistema de monitoreo de indicadores del desarrollo, MIDE Jalisco, no nació de la nada en esta administración, sino que se recupera de tableros que en la administración anterior se habían empezado a construir. Es decir, apenas hace 5 o 6 años se empezaron a generar indicadores integrales, articulados entre sí, a partir de un sistema en Jalisco. Hay estados que tienen un poquito más de tiempo, hay estados que no han empezado, hay estados que tienen menos tiempo que Jalisco. Y en ese sentido nosotros recuperamos esos tableros, los estamos fusionando, los estamos revisando, los estamos ampliando, los estamos mejorando en general. Y en efecto, MIDE Jalisco empieza prácticamente con la administración entrante del gobernador Aristóteles Sandoval, y no es sino hasta que ocurre un reconocimiento nacional y hasta que se instala el Consejo Ciudadano de MIDE Jalisco que se hace, digamos, más público el sistema, aunque ha estado en línea de manera permanente desde el inicio de la administración. Y en ese sentido, esta es una apuesta a lo que ahora es una tendencia mundial del gobierno abierto, del open government, como se dice en inglés, que tiene que ver con justamente no solo transparentar la información pública, sino hacerla del dominio público y permitir que los usuarios interactúen con ella, la usen, la bajen, la manipulen, la verifiquen, y que tengas esa interacción entre sociedad y gobierno. Esta es la idea de un sistema de este tipo, es típico de un gobierno abierto que quiere también poner abiertos sus datos, sus cifras, y que podamos tener esta reflexión colectiva interactuando con la sociedad. Claro, de hecho han ganado recientemente un premio, ¿no? Así es, se obtuvo el reconocimiento como mejor práctica a nivel nacional en la categoría de sistema de monitoreo de indicadores, y en efecto, MIDE Jalisco pues es el mejor sistema de monitoreo del país, lo cual por supuesto no significa que sea un sistema acabado o consolidado, por el contrario, significa que es quizá el que más ha evolucionado, el que más ha mejorado, pero que le falta mucho por hacer. Y en ese sentido, la colaboración con el CESJAL y con otros actores como Naciones Unidas u otros think tanks o centros de investigación del país nos van a ayudar mucho a seguir mejorando el sistema. Tiene un potencial enorme, vamos muy bien, pero falta mucho por hacer. ¿Qué le parece, doctor, si regresamos justamente con el siguiente bloque y que nos hable de la estructura, cómo está estructurado para pues abarcar tanto como está tratando de abarcar MIDE Jalisco? Vamos a una pausa y continuamos. El Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad, CESJAL, es un órgano ciudadano, colegiado y autónomo, cuya tarea es ser la voz de la sociedad civil organizada ante las instancias gubernamentales. El CESJAL emite recomendaciones de cuenta propia y puede ser consultado por las autoridades municipales y estatales para dar una opinión.
Y continuamos, amigos nuestros, en Enfoque Ciudadano, esta producción del Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad. Este día, Mide Jalisco. Bueno, ya hemos hablado del trabajo, de este trabajo tan interesante que están desarrollando, pero ahora nos gustaría que la doctora Vallescán nos hablara un poco respecto a cómo está estructurado, porque es un trabajo muy amplio y evidentemente ustedes sin duda están vinculados con muchos organismos. Sí, Carlos, muchas gracias. Bien, les invitamos a que visiten nuestra página. Podría sonar una página árida, digamos, porque son números, pero para nosotros es muy importante porque lo que se mide es específicamente el objetivo de lo que se pretende mejorar. Lo que ustedes pueden encontrar o lo que cualquiera puede encontrar en este tablero son indicadores que muestran cuáles son los objetivos de desarrollo y de bienestar de este gobierno, de tal manera que están estructurados en función del Plan Estatal de Desarrollo, que es la carta de navegación de los siguientes 30 años. Ahí se estructuran a partir de temáticas específicas, medio ambiente, y vienen un grupo de indicadores vinculados a este eje de desarrollo, a esta dimensión de desarrollo en términos de economía próspera e incluyente. Tenemos 89 indicadores específicos. En cuanto a equidad de oportunidades, que es básicamente lo vinculado a carencias sociales o carencias económicas, ahí tenemos el mayor número de indicadores porque es uno de los objetivos específicos de esta administración, abatir los rezagos que tenemos en esta área, y tenemos más de 100 indicadores. Entonces, muy sencillito, se entra cualquiera que busque en Google, ¿no? Mide Jalisco es la primera opción que aparece en el buscador, le dan ahí seleccionar, y lo que aparece es una batería de muchos indicadores que pueden encontrar datos panel, ¿no? Históricos, incluso desde 2006, de cómo Jalisco ha avanzado. Y el sistema tiene dos características que los sistemas internacionales de monitoreo recomiendan. Uno son la selección de estos indicadores que hacen la conducción de qué el gobierno se está planteando cambiar, y por otro lado pone o pueden identificar las metas específicas que se plantea esta administración. Entonces tiene las dos características. Mide o cuantifica la evolución de los indicadores estratégicos, y pueden encontrar la meta planteada para este año, para el 2015, el 2018 y en algunos indicadores para el 2033. Entonces, se puede encontrar. Lo que no les parezca, también recibimos comentarios abiertos, ahí no hay necesidad de registrarse. Cualquier ciudadano escribe sus comentarios, sus opiniones, de manera que no necesita hacer una solicitud de información formal, sino es un correo abierto, y se puede hacer la contestación por esa vía. Muy bien. Me gusta mucho esa terminología de una ruta de navegación, ¿no? Una carta de navegación, que es el Plan Estatal de Desarrollo. Y a final de cuentas, Roberto, en el CESJAL, bueno, pues hay una mirada específica, ¿verdad?, que está siguiendo el Plan Estatal de Desarrollo. Sí, efectivamente, lo había comentado que el CESJAL tiene una atribución de ley, que es la de participar desde la formulación, seguimiento y evaluación del Plan Estatal de Desarrollo. Y de hecho así ha venido ocurriendo. El año pasado tuvimos la oportunidad de participar en diferentes eventos, en diferentes mesas que se dieron para discutir varias temáticas y plantear y proponer una serie de elementos que incluso venían de trabajos previos nuestros de recomendación, por ejemplo en el tema de transparencia y rendición de cuentas. De ahí entonces hemos seguido con cercanía el desarrollo hasta que ya fue presentado el plan en su oportunidad, y de hecho ahora estamos en una colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Oficina de México, y estaremos precisamente en combinación también con la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, estudiando y proponiendo aún todavía elementos que inclusive pueden ser insumo para este sistema, que como bien lo comentaba el doctor, digo, así lo estamos entendiendo, es un sistema que tiene que caminar, tiene trecho hacia adelante, hay mejoras que implementar. Hablamos de indicadores, no sabemos quizás en este momento si son todos los que tienen que estar o hay algunos más que deban adicionarse. ¿Cómo los integramos? ¿Cómo tenemos una mejor lectura de ellos? En fin, ¿cómo cambian las metas?
Muchas metas están establecidas seguramente, pero en el tiempo también quizás algunas son logrables o no, o debamos ser más estrictos en algunas de ellas, apuntar más alto, por decirlo así, y entonces buscar mejores logros. Entonces es un trabajo que venimos desarrollando continuamente también en CESJAL. Sí, y en ese sentido, doctor, como usted ha dicho, esto es perfectible. Este es el arranque y de alguna manera pues hace falta mucho por hacer y habrá gente que considere que le faltan muchas cosas. Así es, yo creo que todo esfuerzo en construcción es susceptible de mejora y susceptible de crítica. Decía un invitado especial, integrante externo del Consejo Ciudadano de MIDE Jalisco, que no solamente hay que medir para mejorar, sino también hay que medir para discutir y, ¿por qué no, medir para disentir? Es decir, si logramos que el debate público se lleve al terreno de los datos duros, de los números, de los indicadores, podremos construir un debate público más empírico, más razonable, basado en información verificable, no en opiniones, no en prejuicios, no en sesgos, sino, a ver, en este indicador del empleo, de la conservación de bosques, de la brecha de género o lo que sea, ¿avanzamos o no avanzamos? ¿Y cuánto avanzamos? ¿Y qué meta nos habíamos planteado? ¿Y si la cumplimos o no? Eso es lo que creo que como gobierno y sociedad tenemos que propiciar. Y en ese sentido yo estoy muy agradecido con el CESJAL, por supuesto, porque decidieron aceptar el reto de no solamente participar en la construcción del Plan Estatal de Desarrollo, participaron en mesas, mandaron propuestas, etcétera, sino ahora de manera muy activa en la evaluación y monitoreo, y a través nada menos que de Naciones Unidas, de la ONU, que a través de su oficina de México está realizando un proyecto para darle seguimiento al plan, que es en efecto la carta de navegación, la ruta crítica que debe de seguir no solamente el gobierno del Estado, sino todos los actores del desarrollo para lograr las metas que ahí se están planteando a 10, a 3, 6, 20, 30 años. Y eso es muy importante porque eso permite alinear esfuerzos, permite aprovechar economías de escala, permite conjuntar diversas iniciativas y lograr de mejor manera esos grandes retos que enfrenta Jalisco. Y en ese sentido, por supuesto, siempre es bueno que haya disenso, siempre es bueno que haya otros puntos de vista. Y en ese sentido, nosotros estamos, por supuesto, muy abiertos a la crítica. Y para ello creo que hemos dado pasos importantes. En el caso de MIDE Jalisco, integramos este Consejo Ciudadano integrado, valga la redundancia, por miembros locales y externos, o mejor dicho, por funcionarios públicos, en donde está la doctora Vallesca, el secretario Villanueva y un servidor, donde participamos con voz pero sin voto. Es decir, nosotros no decidimos lo que el Consejo Ciudadano MIDE Jalisco le va a recomendar al gobierno del Estado hacer. Y por otro lado están los que sí tienen voz y voto, donde están reconocidos expertos académicos locales y nacionales. Por ejemplo, están Juan Pardinas del INCO, Edna Jaime de Evalúa México, Miguel Polido de Fundar, Centro de Análisis y Investigación, por mencionar algunos de los integrantes más importantes y reconocidos, lo cual lo hace absolutamente un consejo de carácter ciudadano. Aunque sus recomendaciones aún no sean vinculantes, por supuesto que son muy valiosas. Y por otro lado, para clarificar un poco cómo está estructurada la agenda de monitoreo y evaluación en el gobierno del Estado, también tenemos otro consejo que le hemos llamado Consejo Técnico Independiente de Evaluación de Políticas Públicas. Evalúa Jalisco es digamos, la forma coloquial de llamarle esa agenda, donde también participan otros académicos muy renombrados, tanto locales como nacionales, y que entre ambos consejos, este Consejo Técnico de Evalúa Jalisco y este Consejo Ciudadano de MIDE Jalisco, son dos instancias externas, preeminentemente técnicas, independientes y ciudadanas, que van a recomendar al gobierno de Jalisco cómo hacer mejor la evaluación y el monitoreo, y que además son instancias de participación ciudadana, porque finalmente ahí están participando ciudadanos muy connotados, personalidades públicas muy reconocidas, que de manera honorífica, independiente y crítica van a hacer recomendaciones a Jalisco para mejorar nuestros sistemas de MIDE, de evaluación, el plan y todo lo que estamos haciendo desde el gobierno del Estado.
Bueno, y sin duda alguna, todo esto viene a enriquecer el sistema. Y como el tiempo se nos está yendo, yo creo que regresaremos con un siguiente bloque, nada más para comentar lo que es la información, qué vamos a hacer con esa información y sobre todo con todo ese talento que ha reunido MIDE Jalisco y en este caso la subsecretaría a su cargo. El Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad, CESJAL, es un órgano ciudadano, colegiado y autónomo, cuya tarea es ser la voz de la sociedad civil organizada ante las instancias gubernamentales. El CESJAL emite recomendaciones de cuenta propia y puede ser consultado por las autoridades municipales y estatales para dar una opinión. Y continuamos, amigos nuestros, en esta producción del Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad, Enfoque Ciudadano. El día de hoy, el programa está dedicado a MIDE Jalisco. Mucha gente se pregunta para qué sirven esas cosas tan complejas, tan técnicas que a veces tiene que realizar el gobierno. Y yo te respondería en 3 planos. Primeramente, esa información es muy importante y muy valiosa siempre y cuando se utilice para tomar decisiones, para corregir decisiones, para tomar decisiones informadas. Y esas decisiones primeramente las tiene que tomar el gobierno. Es decir, MIDE Jalisco tiene información muy valiosa junto con otros instrumentos de monitoreo y evaluación que le permiten al gobierno invertir mejor los recursos públicos de todos, tomar mejores decisiones en cuanto a cómo orientar los programas sociales, tomar mejores decisiones en cuanto a cómo invertir públicamente en infraestructura, en servicios públicos, etcétera, etcétera. Segundo, también permite a los ciudadanos y sobre todo a los actores económicos y sociales tomar también decisiones más informadas, igual que como ocurre con la información que produce el INEGI. Es información que poco a poco se ha ido valorando y que cada vez es más utilizada por los agentes económicos, sociales y de toda índole para tomar decisiones de inversión, de gasto, de negocios, de consumo doméstico, etcétera, etcétera. Y tercero, en términos también de construir un gobierno abierto, un gobierno más participativo, un gobierno más transparente y un gobierno que rinda cuentas. Porque al final este tipo de datos nos van a permitir a los mexicanos, y en este caso a los jaliscienses, discutir, insisto, sobre bases técnicas. Entonces, en ese sentido, pareciera que la utilidad no es tan práctica o cotidiana como se esperaría, pero la utilidad pública, la utilidad agregada, la utilidad del gobierno, de los actores económicos y sociales es muy, muy importante. Yo te diría que también incluso para el ciudadano común y corriente que toma decisiones diarias también le puede servir, porque a partir de esta información puede investigar más información sobre cuáles son las mejores escuelas del estado, dónde están los bosques mejor preservados, dónde están los mejores indicadores del transporte, etcétera, etcétera. Es decir, este sistema que está en construcción poco a poco se va a ir desagregando más a nivel de municipalidad y localidad, cada vez se va a ir desagregando más en términos de su actualización mensual, semestral y no tanto anual o bianual o lo que sea. Y en ese sentido, esta información poco a poco se va a ir mejorando, ampliando, profundizando y verificando. Y al final del día, lo que hace un momento comentábamos es lograr construir una cultura de la evaluación, una cultura de la información pública, donde tanto los que estamos en el gobierno como los que están en la sociedad estemos acostumbrados a evaluar y ser evaluados, a tener información pública confiable, oportuna, veraz, verificable, que esté al alcance de todos. En la medida que construyamos esa cultura de la evaluación y de la información pública, vamos a tener un mejor estado y un mejor país. Esa es una parte que el CESJAL maneja muy bien, porque precisamente esa cultura de la que habla el señor subsecretario es algo pues de lo más importante de las actividades de CESJAL, Roberto. Sí, efectivamente, desde la perspectiva de CESJAL, repito que este esfuerzo es completamente bienvenido
y entendemos que también es un proceso, que hay mejora, que hay camino hacia adelante. Yo quisiera proyectar un poco como esos puntos en donde CESJAL, a través de sus recomendaciones, generalmente intenta. Esto es que de los datos duros construyamos relaciones importantes entre ellos para que hagan sentido y entonces nos den también recomendaciones de política pública lo más integralmente construidas posible. Y aquí es donde la evaluación, sí, coincidimos completamente, y en el tema de la cultura de la evaluación creemos que hay también mucho por hacer y qué bueno que se está instaurando. Y dentro de esa cuestión de la evaluación, sí sentimos también importante contemplar qué pasa después. Evaluamos, ya ubicamos en dónde estamos lejos o cerca de la meta planteada. ¿Qué va a pasar ahora? Es decir, la corrección del rumbo, el volver a redirigir esfuerzos, las acciones que se deban de tomar. Desde CESJAL sí es importante visualizar que debe haber una conexión ahí. No lo pedimos en este momento, obviamente, para un sistema que se está construyendo, que va bien, pero sí quisiéramos ponerlo sobre la mesa como un elemento que sería muy deseable a futuro. ¿Cómo ir construyendo esto? Para que el gobierno también, las distintas entidades, se vayan construyendo en entidades evaluadas, pero que corrigen, cambian el rumbo, para no usar la palabra en negativo, cambian el rumbo, adaptan, ¿a qué? A los nuevos tiempos, a las nuevas metas a las que yo me refería, que de pronto una sociedad exige mayores y mejores resultados. Y eso hace mucho sentido con el trabajo que ustedes están desarrollando, doctora Vallesca, porque me imagino que ustedes también ya tienen previsto eso. No todo va a ser bonito, no todo va a salir muy bien. Habrá cosas en las que los indicadores, pues no llegamos simplemente. ¿Ustedes ya tienen algún sistema por medio del cual utilizar esa información y decir, vamos a corregir? Sí, creo que pones el punto en lo estratégico, ¿no? La usabilidad es lo más importante. Usarlo, tener la información por tenerla no es suficiente, hay que usarla. Pero también esto tiene que ver con cómo se toman las decisiones, es decir, tomar una decisión sobre, y nosotros lo vemos en el ámbito personal, cualquiera que tenemos hijos, ¿no? Decidir dónde poner o inscribir a nuestros hijos, ¿no? Pues no es una decisión fácil. Así de complicadas o mucho más son las decisiones de gobierno, ¿no? Decidir dónde poner recursos públicos, si en atender un problema o atender otro problema público con recursos escasos, no es una decisión sencilla. Y por eso insistimos en que este tema de la cultura de monitoreo y evaluación es muy importante, no solamente para el gobierno, sino para la sociedad en general, desde periodistas, académicos, estudiantes, que son habitualmente quienes más consumimos información, ¿no? Esta información lo que nos da son orientaciones para tomar una mejor decisión, que las decisiones pues están a prueba, ¿no? Y son estamos en constante juego, ¿no? De prueba y error, y así también el énfasis de la evaluación y del monitoreo es ese, ¿no? Es mejorar de manera permanente, porque no es un ejercicio de fiscalización, no es un ejercicio de auditoría, ¿no? La evaluación justamente lo que intenta y en donde está enfocada es a mejorar las capacidades institucionales que tenemos los servidores públicos para tomar mejores decisiones sobre el dinero que es escaso, que es público, que es de todos. Entonces, sin duda, los grandes retos es cómo se usan. Es decir, ¿qué pasa con aquellos indicadores que no llegan a una meta establecida? Pues hay que entenderlo de manera completa y compleja, ¿no? Son indicadores, también hay que decirlo, que los indicadores son fotografías, ¿no? Y entonces no son mejoras en automático. Simplemente cuando tú tomas una fotografía, pues ves un momento, una expresión. Lo que tienes que hacer es tomar otras fotografías, tomar otra información y entonces ahora sí, tomar una decisión. Entonces la invitación es justamente eso y como está estructurado tanto el sistema en la estrategia de monitoreo como la estrategia de evaluación, es dar mayor evidencia, dar información confiable, medible a los tomadores de decisión que se está haciendo en torno a orientar mejor
los recursos y orientar mejor las estrategias. En algunos esquemas, por ejemplo, en el gobierno federal, que como bien decía Roberto, este es el tema de monitoreo y evaluación en el mundo, es un tema nuevo. En México tendrá escasos una década, ¿no? A nivel federal, para lo que ha servido la evaluación y el monitoreo es para cambios sustantivos. Por ejemplo, la gente quizás ubicamos con mayor cotidianidad el programa Oportunidades, ¿no? Oportunidades ha sido el programa que a nivel mundial se ha evaluado mucho más, el más evaluado en el mundo, y lo que ha generado las evaluaciones es mejorar los componentes alimenticios que se les dan a las personas que reciben leche liconza, ¿no? Mejorar las pláticas de asesoría que se dan en los sistemas de salud, mejorar los esquemas de asistencia escolar, y la evaluación eso permite, ¿no? Permite mejorar la operación, los diseños que hacemos en el gobierno. Entonces, creo que el gran reto es, primero, decir que no es en automático, mides y al día siguiente corriges el rumbo, ¿no? Mides, construyes información que complementa la compleja decisión que implica gobernar, y sobre esa información pues es mejorar, ¿no? Mejorar para la mayor eficiencia y eficacia de los recursos públicos y llegar al objetivo planteado, y por eso voltear a la carta de navegación que implica el PED, pues es ver cuáles son los principios o los principales objetivos que se está planteando el gobierno, y saber como ciudadanos si esto me atiende una necesidad en especial, y ahí sí creo que puede ser de gran utilidad para el ciudadano también. Bueno, eso que usted nos dice, doctora, nos está dando pie, igual que con el tiempo de nuestro programa, a empezar a tratar de cerrar el tema del día de hoy. Retos y conclusiones. Roberto, retos y conclusiones de Mide Jalisco. Bueno, yo más que nada platicaría de una conclusión desde CESJAL, es que estaremos siguiendo y buscando utilizar lo más posible la información que ahí se genere. Estaremos también tratando de proponer, a partir de los indicadores que ahí se encuentren, quizás algunos elementos para construir índices un poco más complejos, que precisamente atiendan a que un solo dato per se es muy difícil que explique el por qué sí o por qué no se logró algo, sino construir cosas un poco más integrales y al mismo tiempo que nos lleven a propuestas, porque esa es la labor de CESJAL, recomendar también de manera lo más integral posible. Bueno, la doctora ya nos ha dado su opinión, así que solamente nos queda el señor subsecretario David Gómez Álvarez. Retos y conclusiones. Creo que el mayor reto de Mide Jalisco es lograr que en efecto la información que está produciendo sea utilizada para la toma de decisiones, para tomar mejores decisiones públicas de inversión pública, donde, digamos, decidir meter los recursos escasos de todos para hacer más efectivo la intervención del gobierno. Y en ese sentido, el gobierno tiene que hacer dos cosas muy básicas: dar mejores resultados y rendir buenas cuentas. Si logramos que esta información, que estos indicadores, que esta evaluación, que esta alianza estratégica con el CESJAL nos permita como gobierno del Estado dar mejores resultados y rendir mejores cuentas, habrá funcionado Mide Jalisco. Gracias por habernos acompañado en Enfoque Ciudadano, una producción del Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad. Manténgase en contacto con nosotros en el correo opina@cesjal.org. Nos vemos el próximo sábado en punto de las 21:30 horas por el canal 4 de Televisa Guadalajara. Que pase una excelente noche. El CESJAL presentó Enfoque Ciudadano, un programa del Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad. Enfoque Ciudadano.